dudas, inquietudes, pues pueden irme interrumpiendo en el marco de la presentación o pues lo dejamos al final, como ustedes consideren, yo no tengo ningún problema, ¿vale? Les voy a contar más o menos qué pasa. Esto es un tema supremamente amplio. El tema de la psicocriminología es uno de los temas más estudiados actualmente en el marco de la psicología forense, pero más nuevos. Entonces, en ese orden de ideas, ha tenido muchísimas fluctuaciones dentro de, o en la medida que todo el proceso científico y de investigación científica relacionada con criminología va avanzando. Lo primero que quiero que entiendan es que no existe un perfil único de un abusador sexual infantil. El típico perfil que lo que muchas personas pueden decir del pedófilo no existe y no es único, es decir, homogéneo, sino que es supremamente heterogéneo. En ese orden de ideas, tenemos que desmitificar muchos elementos que se han relacionado alrededor de. Y para esto quisiera contarles inicialmente, no me voy a ahondar muchísimo en el tema teórico, pero sí es importante que sepamos que pues el tema de la psicología forense pues nace como una rama, una ciencia de la una rama de la psicología como tal y es una subrama de la psicología jurídica realmente. Pero entonces este tema de los perfilamientos criminales empezaron a surgirse desde la criminología y la criminología es una disciplina que hoy en día tiene un aval científico importante con el desarrollo de muchísimas investigaciones que se desenlaza de la combinación de los estudios de psicología, de la combinación de los estudios sociológicos y psiquiátricos. Y con base a esto se empieza a hacer un adentramiento muy profundo relacionado con el comportamiento humano, pero ese comportamiento humano relacionado con las conductas delictivas, no delictivas y peligrosas, que de alguna otra forma se salen un poquito de la línea de aceptación social. Entonces podríamos decirlo que son conductas de alguna otra forma pueden ser atípicas o que son típicamente generadas, pero en el marco de, de las normas, en el marco de lo antisocial, digámoslo así, de lo que podríamos llamar no normativo. Tenemos que desmitificar este elemento de que de lo antisocial como relacionado con psicopatías, que es lo que muchas personas piensan, que el antisocial es psicópata, no necesariamente, y hay muchas personas que pueden tener tendencias antisociales y que no van a tener una psicopatología y hay que partir de esto, ¿ok? Entonces la criminología básicamente lo que está buscando permanentemente es estudiar cuál es el origen, o es decir, la etiología del comportamiento criminal que motiva ese comportamiento criminal, que mantiene ese comportamiento criminal y que puede de alguna otra forma desencadenar que este comportamiento criminal surja. En ese orden de ideas, así de forma grande, César Lombroso fue el rey de la criminología, el padre, más bien no rey, el padre de la criminología. César Lombroso empezó con este estudio a finales de los años 1800, inicios de los años 1900, y él trataba de dar explicaciones relacionadas a cuáles son los orígenes, y él hablaba muchísimo que la criminología se relaciona a todos los elementos biológicos o genéticos, es decir, que una persona nace criminal, es decir, que podría ser una tendencia innata a cometer delitos. Sin embargo, estas primeras precisiones que se desarrollaron en el marco de este estipulado, pues se fueron transformando, digámoslo así, y se fueron transformando hasta el punto de entender que depende de múltiples factores, que hoy en día no solo depende de los elementos innatos, biológicos, genéticos, sino que el ambiente o el aspecto social del aprendizaje durante el desarrollo del curso vital del individuo también incide muchísimo en el marco del comportamiento criminal. Y con base a esto, esto es como el cimiento de la criminología como tal, y vamos a enfocarnos más ya orientadas al abusador sexual infantil. ¿Qué nos dicen? Bueno, el abusador sexual infantil normalmente va a tender a tener ciertos factores criminógenos que desencadenan la conducta criminal de abuso sexual
y por otro lado, que mantienen esta conducta sexual de abuso, ¿verdad? Entonces, existen unos factores criminógenos exógenos y unos factores criminógenos de tipo endógeno. Cuando hablamos de todos los elementos exógenos, hacemos referencia a esos elementos que se van adquiriendo durante el curso de vida, es decir, que van a depender de múltiples factores ambientales, por ejemplo, la crianza, el contexto donde una persona se desarrolla, el contexto cultural, las ideologías religiosas, la pobreza, el nivel educativo, si existieron, por ejemplo, antecedentes de violencias sexuales dentro de la infancia del agresor, maltrato infantil, abandono, en fin. Y los endógenos son los que hacen parte del individuo, es decir, por ejemplo, elementos como el género, bueno, si es masculino, si es femenino, elementos como la edad, si existen patologías de base de esta persona, si existen rasgos de personalidad o tendencias de personalidad que inciden a la conducta criminal. Y en el marco de ese análisis de los contextos, nosotros como psicólogos forenses analizamos eso. Cuando hacemos un estudio a una persona, por ejemplo, que está procesada de una sospecha de abuso sexual infantil, siempre hay que identificar dentro de ese proceso analítico de la evaluación forense cuáles podrían llegar a ser los factores endógenos que, con los que cuenta o que tiene esta persona y cuáles son los factores exógenos que pueden incidir en una conducta criminal. Y entonces existen otros dos ¿cómo se puede decir? Dos elementos importantes. Entonces, por un lado está la criminogénesis, y la criminogénesis básicamente es cuál es el origen de la conducta como tal delictiva. Entonces, ¿qué elementos propios de esta persona hicieron que posteriormente tenga tendencias, por ejemplo, pedófilas y finalmente llegue a cometer un acto abusivo, sexual abusivo contra un niño o una niña? Entonces, las criminogénesis pueden ser, ahí sí ya pueden incluirse los factores exógenos y endógenos. Y bueno, ahorita vamos a identificar cuáles pueden ser esas criminogénesis relacionadas con el abusador. Y la criminodinámica como tal es ese proceso que va generando una persona hasta llegar al acto delictivo como tal. Entonces, los abusadores sexuales, se dice que, como yo les decía al inicio, existen muchísimos perfiles, son totalmente diversos, pero normalmente los estudios científicos y los avances nos han dado ciertos parámetros para determinar que existen ciertas características normalmente que pueden estar presentes. No con ello quiere decir que todas las que vemos aquí, por ejemplo, deben estar en una persona, sino que puede existir alguna de personalidad, incluso no pueden tener trastorno de personalidad, pero puede tener los rasgos de personalidad, algunas características psicológicas y en fin, es decir, no tienen que estar juntas, pero pueden estar presentes un conjunto de ellas que hacen que una persona se convierta finalmente en un pederasta. Entonces, dentro de los trastornos de personalidad más comunes de los abusadores sexuales están, primero, el trastorno antisocial de la personalidad. Se ha determinado que normalmente el abusador sexual infantil, o lo que mi experiencia me lo dice, que he evaluado muchísimos en tantos años, los trastornos de personalidad no son muy comunes dentro de ellos. Más bien lo que sí es común son los rasgos de personalidad. Entonces, dentro de los trastornos, sin embargo, pueden existir personas que tienen las tendencias antisociales. Hay personas también con trastornos narcisistas de la personalidad y trastornos limítrofes de la personalidad. También existen abusadores sexuales pues con psicopatías, pero aunque no lo crean, las psicopatías están en una menor medida y existe más tendencia, por ejemplo, a los trastornos narcisistas. Muchos tienen trastornos narcisistas. Sin embargo, es más común ver que las personas que cometen actos sexuales abusivos, que no son violentos, ojo con esto, y que no necesariamente no son acceso como tal, normalmente lo que van a generar, van a tener es dominancia altísima como un rasgo de personalidad. Segundo, baja empatía, baja capacidad de ponerse en el lugar del otro y de alguna otra forma de sentir cierta compasión por el otro, en este caso por el niño. Van a tener una altísima tendencia a la impulsividad.
Y en ese orden de ideas, cuando hablo de impulsividad, no tenemos que relacionarlo con la conducta violenta, porque no necesariamente está relacionada. La impulsividad puede estar relacionada con las dificultades. Por favor, apaguen el micrófono. Gracias. La impulsividad puede estar relacionada eh, con la baja inhibición del control de conductas, ¿ok? Existe una dificultad en la inhibición de control conductual. Entonces, eso hace que yo tienda a ser más impulsivo, pero no necesariamente violento. Y ese es uno de los mitos que tenemos que desmitificar, valga la redundancia, en el marco de lo que es un abusador sexual infantil. El abusador sexual infantil también en la mayoría de las veces puede existir tendencias egocéntricas. En ese orden de ideas, las conductas que normalmente emiten van a estar orientadas a su locus de control interno, digámoslo así, y unas dificultades grandísimas para determinar responsabilidades externas asociadas a las conductas que ellos normalmente desarrollan. Y también va a existir esa tendencia a la continua búsqueda de sensaciones nuevas, ¿ok? Para ellos es muy importante buscar lo que de alguna otra forma nosotros los seres humanos somos somos seres que por naturaleza nos adaptamos, ¿verdad? Somos seres de adaptación y que muchas veces nos conformamos dentro de un marco normal o rutinario de nuestra vida. El abusador sexual infantil dentro del paradigma sexual, específicamente dentro de la función sexual, normalmente las nuevas elementos, es decir, los estímulos novedosos relacionados a conductas sexuales generan en ellos un placer y un deseo inmenso para buscar. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer normalmente? Buscar nuevas sensaciones de tipo sexual que puedan generar ese placer, porque la adaptación a una conducta que no sea novedosa va a tener dificultades. Entonces, miren que no necesariamente con estos rasgos de personalidad, yo digo, es una enfermo mental, que es otro de los mitos que tenemos que desmitificar, sino que es una persona con ciertas tendencias de personalidad que pueden generar conductas criminales. ¿Ok? En ese orden de ideas también existen ciertas características psicológicas que están enmarcadas dentro de esos factores endógenos de la conducta criminal. Algunos, aquí no todos, pueden tener dificultades en el relacionamiento social y esas dificultades normalmente están relacionadas con las personas que cometen conductas de actos sexuales abusivos a través del grooming, es decir, a través del Internet. Normalmente estos típicos perfiles de abusadores que se enmarcan a través de una pantalla para generar, solicitar videos, enviar videos, ver pornografía infantil, en fin, normalmente, ojo, no siempre, van a tener ciertas conductas infantilizadas y ciertas dificultades para establecer vínculos afectivos de tipo relacional de pareja sólidos. Entonces son personas inestables o que no tienen mucha experiencia dentro de estas relaciones, que se les dificulta enmarcarse en contextos sociales y que normalmente tienden a tener unas personalidades infantilizadas. Por otro lado, también está el otro perfil del otro abusador, que es totalmente funcional en la esfera social. Es una persona que puede relacionarse sin ninguna dificultad dentro del contexto laboral, académico, familiar, en fin, y que no tiene conductas infantilizadas. Pero obviamente ahí ya está el otro elemento, que es la parafilia, que ahorita vamos a hablar. También dentro de los elementos, porque eso también hace parte de los elementos psicológicos, pero adentrándonos un poquito más, pues también existen unos aspectos cognitivos, es decir, de las características relacionadas con el procesamiento de la información, pensamiento, atención, memoria, percepción, que incide y que pueden estar alteradas un poco dentro de los abusadores sexuales infantiles. Entonces, una de las características bien relevantes y que está en casi todos, me atrevería a decir, de los abusadores sexuales infantiles son las llamadas distorsiones cognitivas, que básicamente la distorsión cognitiva es una alteración del pensamiento, que hay una alteración errónea frente al significado de un elemento. ¿A qué voy con esto? Voy a poner un ejemplo para que nos quede claro. Por ejemplo, una distorsión cognitiva puede estar relacionada a si un niño está sentado y me cruza la pierna y me muestra el interior, quiere decir que quiere tener relaciones sexuales conmigo. Otra distorsión cognitiva puede estar relacionada a
los niños deberían aprender a tener sexo primero con los adultos para que puedan cuidarse en la adolescencia, ¿sí? Una distorsión cognitiva muy característica, por ejemplo, me salgo un poquito del agresor de mujeres, es que las mujeres se merecen ciertos tipos de tratos para que puedan ser más rectas o leales en su relación. Entonces, esas son las distorsiones cognitivas, esas distorsiones frente a los significados de muchos elementos en el marco del pensamiento, del procesamiento de la información externa. Y el abusador sexual infantil normalmente tiende a tener esas distorsiones. Hay un elemento muy importante que está muy relacionado con la parafilia. La parafilia es la atracción sexual a algo atípico o probablemente algo fuera de lo común, y dentro de eso pues podemos enmarcar la zoofilia, la necrofilia, aquí también está la pedofilia, que es la atracción a los niños. Y cuando una persona normalmente tiende a tener una parafilia, pero que tiene unos rasgos de personalidad obsesivos en el marco de los elementos cognitivos, pues empieza a tener obsesiones de pensamiento relacionadas con deseos sexuales de actos sexuales abusivos hacia los niños. Entonces, esos pensamientos obsesivos se vuelven un elemento que en algún momento puede afectar la funcionalidad o el libre desenvolvimiento en el marco de su vida del abusador sexual infantil, porque llegan a convertirse intrusivos. Entonces, no es el típico pensamiento intrusivo negativo, en este caso relacionado a contenido sexual o algún deseo o una fantasía sexual que constantemente ronda en su cabeza de qué es lo que quisiera y de cómo quisiera generar la fantasía. Dame un momento. Bueno, pues, es un compromiso. Eso es un elemento muy importante dentro del abusador sexual infantil, que es importante que lo tengamos en cuenta y que siempre o en la mayoría de veces está presente cuando ya el abusador comete el acto. Dentro de los factores endógenos también están, aquí ya me voy a enmarcar un poquito más en el tema de la parafilia, esos trastornos psicosexuales. Y los trastornos psicosexuales, bueno, están relacionados a hay que hacer una diferencia muy grande, ¿no? Entonces, entre la parafilia como tal y ya el trastorno parafílico como tal. Como les decía, la parafilia, pues es esa orientación o ese gusto a un deseo, a un deseo atípico, digámoslo así, y a una atracción atípica frente a un elemento que genera placer sexual. ¿Cuándo ya se convierte en un trastorno parafílico? Cuando la persona pierde funcionalidad en el marco de ese pensamiento, de ese deseo. Entonces su vida puede llegar a girar en torno a o busca estrategias para que gire en torno a esos deseos sexuales. Entonces aquí ya vemos ese típico abusador que no solamente tiene el pensamiento y que puede ser un abusador situacional, es decir, que comete el acto sexual cuando se le presenta la oportunidad, sino que es un abusador que ya busca elementos para llegar a los niños. Entonces, por ejemplo, su vida gira en torno a ser un heladero, por ejemplo, o ser profesor de un jardín. Es decir, busca ya herramientas para tener el acercamiento y poder cumplir esos deseos que están convertidos en pensamientos constantes relacionados a un acto sexual con un niño. ¿Ok? También se ha hablado muchísimo que existen unos factores biológicos. Los factores biológicos no siempre están presentes, pero sí se ha determinado a través de muchas investigaciones que tienen una incidencia muy grande y muy significativa dentro de algunos perfiles de abusadores sexuales. Se habla de ciertas disfunciones dentro de los lóbulos frontales. El lóbulo frontal pues está muy relacionado con el autocontrol. También algunas dificultades dentro del sistema límbico, que el sistema límbico pues está encargado de todo el procesamiento de los estímulos sexuales. Entonces muchas veces el estímulo sexual normal para una persona, para ellos es muchísimo más grande, y la búsqueda de placer pues se va a convertir en un elemento más significativo para ellos. ¿Ok? También se ha hablado que existe cierta anomalía en el proceso de los neurotransmisores, y entonces el exceso de dopamina puede incidir en la necesidad de buscar constantemente una gratificación de tipo sexual. Y si esto está combinado con una parafilia, porque la gratificación sexual está relacionada a que debe ser un niño con ciertas características, pues ahí es cuando existe un problema. ¿Ok? También el abuso de spa, si bien el abuso de spa está relacionado con los factores exógenos,
El abuso de spa, pues sabemos que puede generar ciertas alteraciones psicológicas, es decir, que incluso puede llegar, pues, ya de por sí el consumo de sustancias psicoactivas ya en modo problemático, pues está ya relacionado a un trastorno, porque hoy en día ya es catalogado como una enfermedad. Ese abuso de sustancias psicoactivas o de alcohol, pues pueden incidir en que se presenten ciertos elementos o alteraciones psicológicas que aumenten la probabilidad de una conducta criminal, en este caso que aumenten la probabilidad de yo cometer un acto criminal contra un niño. El abuso de sustancias psicoactivas pues está más que comprobado que desinhibe las conductas y al desinhibir las conductas pues obviamente va a haber mayor facilidad de un pasaje al acto, es decir, de un acto como tal abusivo. Y la carrera criminal, que también puede estar muy relacionada si yo tengo ciertas tendencias a generar conductas antisociales, a pasarme las normas desde pequeño, a tener ciertas situaciones que no son necesarias, porque, por ejemplo, a robar sin necesidad de robar, porque ejemplo, yo tengo los recursos o mi familia tiene los recursos económicos, pero yo desde niño tiendo a robar porque me gusta sentir la adrenalina, pues esas tendencias de la personalidad de algunas conductas antisociales, pues también pueden estar relacionadas con el abusador sexual infantil. Ya dentro de los factores exógenos, también el abusador sexual infantil tiene tendencias porque dentro del curso de vida han existido ciertos factores que han modificado el comportamiento y el pensamiento. En ese orden de ideas, la violencia se ha determinado que está directamente relacionada. Una persona que ha sido abusada sexualmente en la infancia claramente no tiene que ser un abusador sexual infantil, pero obviamente puede incidir y puede existir mayor relación o mayor probabilidad que esta persona al no ser tratada, y depende pues también del tipo de abuso, de la cronicidad del abuso, del tipo del agresor, en fin, pues pueda aumentar la probabilidad que desencadene ciertas conductas parafílicas y pedófilas y pederastas en el futuro. También estructuras sociales con conductas desviadas. Aquí a qué voy. Por ejemplo, personas que se han criado dentro de contextos de violencia, por ejemplo, niños que se han criado dentro de los conflictos armados o grupos armados ilegales, por ejemplo, en el contexto colombiano, obviamente van a tener mayor incidencia a que probablemente cometan actos sexuales abusivos, sino que aquí la diferencia de la motivación, es decir, de la razón de ser puede estar o puede ser diferente. Seguramente el típico pedófilo que tiene atracción y que llega ya a cometer actos de pederastia dentro de la sociedad, que no tiene tendencia a conductas antisociales, pero que sí tiene una parafilia marcada, una dominancia, una baja empatía, un poco control de impulsos, pues normalmente esa persona lo va a hacer para satisfacer su parafilia o su deseo sexual. Ahora, este otro tipo de personas que están marcadas dentro de estructuras ilegales, se han criado dentro de estos contextos, pues normalmente este tipo de conductas van a ser no tanto por placer orientado al acto sexual con un niño, sino por alienarse a contextos sociales donde ellos son acogidos, aunque sean antinormativos y criminales, y también como un mecanismo o como una forma de demostrar ciertas conductas de poder, ¿sí? O de dominancia ante las víctimas. Entonces, miren que las motivaciones pueden ser muy diferentes. El consumo de alcohol, que ya lo vimos y que en sí como tal el inicio del consumo de alcohol pues va a ser un factor exógeno de la conducta criminal. Los factores culturales pues obviamente pueden llegar a, a naturalizar ciertas conductas, como por ejemplo existen ciertos grupos indígenas aún que todavía es muy normal y muy naturalizado que tengan relaciones sexuales o que tengan matrimonios o uniones serviles con niñas desde los 12 años. Igual en África, en algunas comunidades. Entonces, eso también puede incidir dentro de la conducta criminal. No sé si tengan dudas hasta ahí o si he sido clara. Doc, buenas tardes. Buenas tardes. Una solicitud. ¿Qué marco teórico nos recomienda para poder tener como manera de ampliar un poco la información que nos está aportando? Por favor. Ok. Yo ahora les dejo en el chat, al finalizar,
les escribo algunos de los autores como más relevantes dentro de estos temas del abuso sexual. Les Vale, voy a dejar unos autores españoles que tienen muchísima relevancia y que pueden ustedes adaptarse pues al idioma y demás, porque hay algunos ingleses, canadienses, pero los españoles creo que adaptan mucho de las teorías internacionales, pero que pueden, digamos, contextualizarlas con la época contemporánea, con las diferentes tipologías, en fin. Listo, ahorita se los escribo. muchas gracias. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, siempre dentro del abuso sexual infantil, primero va a haber una causa. Entonces, cuando hablamos de causa, es la criminogénesis, es decir, todos esos factores que les dije. Factores de personalidad o trastornos de personalidad, factores psicológicos, factores cognitivos, algunos factores biológicos, psicosexuales, algunos factores exógenos, que haya sido abusado, que haya sido abandonado, en fin, que sea consumidor activo, en fin, esto vendría siendo la causa. Ahora, siempre dentro del abuso sexual infantil van a haber ciertas condiciones victimológicas que van a aumentar la probabilidad de cometer el acto. No significa con esto que la víctima tiene la culpa y que tiene ciertas características y por eso es víctima, no. Pero es claro que existen ciertas características dentro de una persona que pueden aumentar el riesgo de ser víctima, ¿sí? Entonces, en este caso, dentro del abuso sexual infantil, condiciones de contexto como, por ejemplo, que esta persona, que es la causa, tenga hijastros, es una condición victimológica pues, que va a aumentar el riesgo, que dentro de los hijastros haya una niña de 7 años, va a aumentar más el riesgo, que esta niña de 7 años, por ejemplo, tenga un trastorno cognitivo y pongámoslo un autismo y que por el autismo no pueda tener lenguaje verbal, aumentará más el riesgo y que aparte de esto la niña sea abandonada por su padre y su madre trabaje todo el día. Ejemplo. Entonces, la causa está la persona con ese perfil que cumple altísimo riesgo de conducta criminal, el contexto, unas condiciones victimológicas particulares que aumentan el riesgo desde que esta persona, y la motivación, pues es el deseo en este caso, ¿verdad? La motivación es lo que nosotros llamamos el móvil del crimen, entonces pueden pasar muchísimas cosas, pero en este caso la motivación es generar el acto sexual, el deseo inherente que está en esa persona criminal para cometer el acto sexual abusivo de esta niña. ¿Listo? Esto de las distorsiones ya les expliqué. Aquí les dejo como algunos de los escalas, porque pues lastimosamente en el momento no existen pruebas psicológicas específicas que nos puedan medir las distorsiones cognitivas, entonces las distorsiones cognitivas hay que medirse a través de escalas y obviamente se refuerza con pruebas de personalidad, pruebas de psicopatología y una muy buena entrevista forense. Entonces aquí les dejo algunas que pueden servir. Dentro de la violencia contra la mujer están estas que ayudan muchísimo cuando hacemos evaluaciones forenses nosotros los peritos. Y dentro del abuso sexual infantil está la escala de Abel y Becker y la escala de Swish. Son dos escalas que, bajo mi consideración, son completas, tienen cierto aval investigativo y que se utilizan mucho y que dentro del contexto colombiano, por el tipo de preguntas, pueden adaptarse fácilmente. Aquí vemos, esto yo como que ya se los expliqué un poquito, pero sí es importante que veamos que en el marco de la psicopatología, ojo, porque ya desestimamos que el abusador sexual infantil tiene que tener una psicopatología y es un enfermo mental, no necesariamente, tiene ciertas características psicológicas y demás, pero eso no lo hace enfermo mental. Pero ya cuando hablamos de un enfermo mental con alguna psicopatología que puede incidir en un acto sexual infantil abusivo, pues estos son los que podemos encontrar y que pueden estar relacionados. Una persona dentro de los trastornos delirantes, por ejemplo, con un delirio erotomaníaco, puede aumentar el riesgo de cometer conductas sexuales abusivas. ¿Saben lo que es un trastorno erotomaníaco? ¿Alguien me quiere decir? No, señora. El que interpreta todo en torno a intenciones amorosas o afectivas o creen que están enamorados de él. Exactamente, eso es gracias, ese es el trastorno erotomaníaco.
Entonces, esa distorsión o ese error en torno a un elemento cognitivo alterado, que es que esta persona está enamorada de mí, pues claro, puede aumentar muchísimo el riesgo. Es decir, si yo soy una persona con un trastorno neurotomaníaco y vivo con mi hijastra de 10 años y creo dentro de mi cabeza y mi delirio está fundado en que mi hijastra está enamorada de mí, pues fácilmente puedo generar el acto. Un delirio de grandeza también, porque los delirios de grandeza, pues algunos se pueden catalogar como, por ejemplo, que eso ha pasado mucho, algunos líderes religiosos que tienen delirios de ser un Dios o el Jesucristo reencarnado en la tierra, en fin, y que pueden emitir el poder, por ejemplo, de sanación a través de relaciones sexuales. Estos tipos de alteraciones psicopatológicas, pues claramente inciden y aumentan el riesgo. Dentro de los trastornos psicotípicos breves, dentro de los psicóticos, perdón, breves, pueden estar relacionados y esos trastornos psicóticos podrían, en la medida de lo posible, en algún momento llegar a ser inimputables, ¿ok? Si se hace una muy buena valoración, podría existir una inimputabilidad. ¿Qué significa inimputabilidad? Es que a través de una muy buena evaluación determinar que la persona puede no llegar a ser responsable de un delito si se prueba que tiene totalmente alterada la conciencia y la voluntad, ¿ok? Dentro de estas fases psicóticas pueden incidir ciertos arranques de desconexión, de alucinaciones, que están muy parecidas a la esquizofrenia, pues porque recordemos que los trastornos psicóticos breves pues son como una fase previa a las esquizofrenias y eso también puede aumentar el riesgo. Dentro de las esquizofrenias, contrario a lo que muchas personas creen, la persona con esquizofrenia casi no tiene riesgo de cometer actos abusivos en contra de los niños. Incluso las personas con esquizofrenia tienden a tener, o la casuística, las cifras nos han dicho que las personas con esquizofrenia casi no tienen conductas criminales de cualquier tipo, o sea, es muy poco probable, pero sí se podría estar relacionadas personas con esquizofrenia que, por ejemplo, tengan esquizofrenias desorganizadas o residuales. Una desorganizada, es decir, no va a existir una motivación de placer, una motivación relacionada con un acto libidinoso, sino porque en el marco de su sintomatología propia de la patología, por ejemplo, una alucinación, un delirio, una fase psicótica bien aguda durante su esquizofrenia, pues cometan el acto. Y las residuales, pues que son las esquizofrenias más complicadas, esas sí pueden estar y han habido algunos casos, sobre todo cuando existen violencias vicarias, que pueden ser las personas con esquizofrenias residuales instrumentalizadas a cometer actos abusivos en contra de niños, pero en el marco de que otra persona los obliga para hacerle daño a otro, o sea, muy de violencia vicaria como tal. ¿Ok? De los trastornos de personalidad, yo les dije al inicio, casi no vemos trastornos de personalidad, la mayoría no tienen trastornos, pero pues sí puede estar relacionado el trastorno limítrofe de la personalidad y esto está muy relacionado a que la persona con trastorno limítrofe tiende a ser supremamente impulsiva, que tiene un bajo control en las conductas, entonces puede estar relacionado. Igualmente, personas con rasgos antisociales, pues aquí podríamos estar incluidos pues todos estos temas de tendencias a generar conductas antinormativas y rasgos paranoides que pueden estar muy relacionados, por ejemplo, con los delirantes. Y dentro de los ya trastornos antisociales como tal, pues obvio, ahí sí el marco es el narcisismo y el egocentrismo y la baja empatía que está muy relacionada a poder cometer. ¿Qué pasa? ¿Quiénes son las personas con psicopatías, por ejemplo, sociopatías o trastornos antisociales de la personalidad que cometen más conductas? Pues estos típicos abusadores sexuales infantiles que lo hacen en serie y que normalmente aparte de eso cometen feminicidios, por ejemplo. Entonces aquí podríamos incluir un garabito, claramente un monstruo de los Andes. Estos son el típico perfil de personas que cometen actos sexuales abusivos contra los niños, pero aparte de eso violentos, aparte de eso sádicos y aparte de eso homicidios. Entonces, esos son el típico perfil de los, pero si ustedes se dan cuenta, pues obviamente son muy escabrosos, pero realmente si nos ponemos a dar cuenta, o sea, la casuística de estos casos es muy disminuida, es muy reducida.
Al contrario, los actos sexuales abusivos están supremamente disparados, realmente siempre han existido, pero ahora se conocen más, pero si se dan cuenta son muchísimos, muchísimos, muchísimos niños víctimas de actos sexuales abusivos, ¿ok? Entonces, si hacemos ese análisis, vemos que este tipo de actos seriales que tienen ciertas conductas violentas son muy pocas, pero pues obviamente llaman muchísimo la atención por las características propias del delito como tal. Aquí hay una situación y lo primero es que tenemos que aprender a diferenciar entre lo que es el pedófilo con el pederasta. ¿Saben cuál es la diferencia del pedófilo con el pederasta? El pedófilo solamente presenta ideación, el pederasta comete el acto, ¿sí? Sí, señora, muy bien. ¿Quién es? ¿Es alguna alumna mía? No. No, no. Ok, Carolina. Carolina, gracias, Carolina. Sí, el pedófilo, el pederasta es ya quien comete el acto como tal, el acto abusivo. El pedófilo tiene la parafilia, tiene la atracción, pero no llega a cometerla. Entonces, en ese orden de ideas, no todo pedófilo comete delitos. Ojo con esto. Entonces, y existen en ese orden de ideas el pederasta situacional y el pederasta preferencial. El situacional normalmente no tiene una fijación exclusiva. En ese orden de ideas me pueden gustar las mujeres, los hombres, pero también los niños, ¿ok? Actúan por oportunidad, es decir, como les decía ahora, cuando existen elementos victimológicos de alguien que aumentan el riesgo de que yo pueda aprovechar y abusar. Entonces, por ejemplo, voy a una reunión familiar, hay una niña que cumple con lo que a mí me puede gustar o con dentro de lo que la fantasía que yo he tenido dentro de mi parafilia está. La niña me la dejaron bajo cuidado porque los papás se fueron y yo estoy solo con la niña, ¿ok? Actúa bajo la oportunidad. Eh, y normalmente, pues eso es lo que podemos decir, que podría estar influenciado por esos factores externos de oportunidad que nos pueden aumentar el riesgo de cometer el acto. Al contrario, los pederastas preferenciales normalmente, pues tienen una atracción muy constante y muy fijada por los niños, ¿sí? En ese orden de ideas, pues sí pueden tener relaciones con mujeres o con hombres y demás, pero normalmente no son estables porque su fijación está en los niños y en ese orden de ideas planifican la situación. Entonces buscan, como yo les decía, disfrazar su rol a través de como por ejemplo este chico que mató a la niña Sofía Delgado acá en Caicedonia Valle, este es el típico caso. Entonces, una persona que busca una fachada, como por ejemplo una tienda de perros, para tener más acercamiento a los niños y son supremamente compulsivos. Y la compulsión llega, pues ya sabemos como psicólogos, de la obsesión, es decir, de la persecución, persecución no, de la presencia constante de pensamientos intrusivos y con base a eso pues llega la compulsión de cometer el acto. Y como yo tengo tendencia dominante, como yo tengo dificultades en mi autocontrol, como tengo dificultades en la inhibición conductual, pues cometo el acto. ¿Ok? Y les tengo como unos típicos perfiles con base a todo lo que hablé. Traté de ser rápida para que podamos abarcarlo. Pero, por ejemplo, está el grooming. El perfil del grooming es lo que yo les decía, puede ser un pedófilo o hebéfilo. El hebéfilo es el que tiene atracción, pero por los niños más grandes, es decir, por los prepúberes de 10, 11 años hasta los 14 más o menos. Ese es el hebéfilo. El pedófilo normalmente es la atracción por los niños más pequeños. El perfil de grooming de esa persona que genera actos abusivos a través del internet, a través de los juegos, por ejemplo, de estos juegos que hoy en día hay por internet en línea. Entonces tienden a tener ciertas conductas infantilizadas, tienden a tener esas dificultades en el relacionamiento personal, en tener pareja, y encuentran esa satisfacción como un estímulo los niños y normalmente no tienen la escalada criminal. ¿Qué es la escalada criminal? Toda conducta criminal va a tener una conducta más pequeña. Entonces, empiezo, por ejemplo, viendo pornografía, no, antes, imaginándome una foto de un niño normal, me lo imagino en otras situaciones sexuales. Escalada criminal significa siguiente paso de la escalada criminal, accedo a pornografía infantil, siguiente paso de la escalada criminal, me masturbo con pornografía infantil, siguiente escalada criminal, cometo un acto abusivo contra un niño de tocamiento, siguiente escalada criminal, penetro al niño.
por ejemplo. Entonces, son ciertos tipos de escaladas criminales que van evolucionando con el tiempo, pero normalmente el pedófilo que no llega al pederasta y que tiene este perfil de grooming, normalmente llegan a satisfacerse desde la pornografía infantil y con esa interacción a través del Internet. Normalmente, no siempre, ¿ok? El del no violento este es el que más hay, el que más podemos ver. Entonces, el pedófilo hebéfilo, que tiene un alto egocentrismo, que tiene un bajo control de impulsos, que tiene una parafilia muy marcada, es decir, una atracción ya muy fijada, que tiene estas distorsiones sexuales cognitivas, que es supremamente funcional en todas las relaciones sociales que pueda existir. Es una persona con una capacidad de manipulación muy grande, porque normalmente con los niños, como no es un acto violento, pues tiene que entrar en un proceso relacional. Entonces, ese proceso relacional se hace a través de la manipulación, del juego, de regalos, de caerle bien al niño, de tener ese acercamiento afectivo con el niño. La satisfacción para ellos es el acto como tal, que puede estar escalada criminal, pero hasta no es violento. Es decir, incluso puede llegar a un acceso, que es la penetración, pero no de forma violenta. ¿Ok? Ahora bien, aquí ya está el perfil un poco que puede ser todo lo que fue anteriormente, pero que tiene ciertos patrones de personalidad y psicológicos que llegan a este punto, o que tiende a tener este típico perfil que, por ejemplo, en este orden de ideas, sería un Garavito, por ejemplo, sería un Brian Campos, sería un Rafael Uribe Noguera, un monstruo de los Andes. Entonces, un pederastia que ya toca niños, que ya genera el acto, es dominante, violento, impulsivo, egocéntrico, tiene rasgos antisociales, entonces podría tener un trastorno antisocial de la personalidad, una psicopatía o una sociopatía. Es totalmente, tiene un trastorno parafílico ya, no solo la parafilia, sino ya un trastorno marcado que ha irrumpido en las esferas de vida. Entonces, en ese orden de ideas, las fantasías sexuales van a estar en incremento y van a aumentar, y la escalada criminal más fácilmente va a aumentar. Y en ese orden de ideas, pues llega el pasaje al acto violento. Entonces, ya no solo le puede llegar a satisfacer tener un acceso carnal, sino matar. Por ejemplo, los que tienen ya los rasgos sádicos de personalidad, no solamente matan, sino que necesitan hacer sufrir al niño, como por ejemplo Garavito, ¿sí? Que hacía cierto tipo de aberraciones con los niños para que sufran y después matarlos. Y también puede ya tener un pasaje al acto violento sádico, como por ejemplo la necrofilia, ¿sí? O el desmembramiento, ¿sí? Entonces, eso está muy relacionado con elementos de placer. Garavito, por ejemplo, los mataba y cada vez que los mataba sentía placer. Eso es uno de los elementos relacionados con su parafilia, es decir, un placer intenso al tener necrofilia, relaciones sexuales con niños muertos. Ahora bien, también puede estar el otro lado del asunto, que probablemente puede ser el caso de Brian Campo, no sé, porque pues solo como conocimos ese acto de homicidio, feminicidio, pero por ejemplo también puede ser el matar, el pasaje al acto violento, como una forma de ocultación de pruebas. Entonces, está muy relacionado como cómo comete los actos, de cuántos actos comete y como cuál es su escalada criminal y la conducta, el modus operandi. Pero pues esto para analizar si el placer está también relacionado con la necrofilia y demás, pues tendríamos que analizar muy bien cada caso. En este caso de Brian Campo, por ejemplo, no tenemos mucha información, pero de Garavito sí. Entonces, Garavito es el típico perfil que podemos analizar, que es este perfil que ven aquí y que cumpliría totalmente. Yo creo que por ahí, bueno, aquí ya finalmente algunos datos importantes que es importante que tengamos en cuenta. Lo que les decía, no todo pedófilo es pederasta, por lo tanto, no todo pedófilo va a estar en la cárcel, porque no todo pedófilo comete actos abusivos. También les dije, no existe un único perfil de abusador sexual infantil, hay muchísimos. Normalmente el abusador sexual infantil puede iniciar en edades muy tempranas. Cuando me refiero a edades muy tempranas es al finalizar la adolescencia o a inicios de la juventud, y al iniciar la tercera edad también pueden empezar esas parafilias a despertarse. Normalmente pueden existir fijaciones victimológicas, es decir, me gustan las niñas específicamente de esta edad a esta edad y que tengan ciertas características frente a su fisionomía.
y esto pues claro aumenta el riesgo y aumenta el riesgo de la inhibición de las conductas, de la desinhibición de las conductas. Un elemento que está en estudio, pero que también es importante tener en cuenta, es que muchas veces cuando es un abusador preferencial, un abusador sexual infantil preferencial, pues cuando cometen el primer acto de abuso es muy difícil que tiendan a parar. Siempre van a, como son compulsivos, siempre van a buscar nuevamente una víctima o una oportunidad para cometer el acto. Y bueno, cierro con esta pregunta. ¿Creen que tiene cura todo esto que hemos visto? No. No, ok. No. ¿Alguien piensa que sí tiene cura? Espérense, los veo, los busco acá. ¿Alguien cree No que sé, sí pero tiene yo cura? quisiera pensar que sí. Quisieras pensar que sí, ok. Bueno, realmente las investigaciones están como, ahí ya me ven bien, sí, ya no ven pantalla, ¿verdad? Supongo yo. Sí, Las sí te vemos. investigaciones están en ese proceso, realmente están en esa construcción de saber si realmente tiene cura o no. Lo que yo les puedo decir es que existen algunos programas que están trabajando en programas totalmente completos y de base científica para determinar si efectivamente reduce la reincidencia de abuso sexual infantil. Los países que han adelantado estos procesos son Canadá, Alemania, España está empezando. Y realmente se ha determinado en lo que va es que aproximadamente el 66% de las personas que cumplen los programas a cabalidad no reinciden. Esa es la respuesta que hay, hasta ahorita hay y que les podría dar al respecto. Muchísimas gracias. No sé si tengan dudas, preguntas, inquietudes. Vale, muchas gracias. Ahora sí tenemos dos manitos levantadas. Luis Fernando, si quieres abrir tu micrófono para hacer la pregunta, Sara. La profesora, buenas noches o buenas tardes. La Buenas profesora manifiesta que todo pensamiento intrusivo puede ser un pensamiento erótico, pero hay mucha gente obsesiva, compulsiva, el rígido por el orden, por la parte religiosa, tiene muchas veces pensamientos intrusivos. Las personas que sufren de atención dispersa, ese es uno de los problemas. Los pensamientos intrusivos que los desvían y los descanalizan de la parte cognitiva con el objetivo que tienen que estar pendientes. Entonces, por ejemplo, los soldados, a mí me tocó que evaluar, porque yo soy perito psicólogo forense a nivel nacional, a mí me tocó que evaluar muchos soldados con estrés postraumático y son muy reiterativos los pensamientos intrusivos de que no pueden dormir porque los atacan, porque bueno, tanta cosa. Pero ahora la distorsión cognitiva no me quedó muy claro, profe, porque la distorsión cognitiva parte de la disonancia cognitiva, ¿no? Y usted sabe que el sistema límbico maneja la supervivencia, la parte sexual, la alimentación y el sueño. Entonces, por ejemplo, hoy en día a mí me contratan para en la defensa técnica de los que los acusan de abuso sexual. Aquí hay un problema muy grande aquí en Colombia porque hay muchas mujeres que acusan a hombres porque las abandonaron, no quisieron seguir viviendo con ellas. Bueno, por eso viene la venganza. Y si tienen hijos o hijas, no fue que él me abusó, y eso hay cantidad. Entonces, ¿cómo se puede manejar esa parte? Porque dicen que el niño es la verdad biológica, pero en este caso, ahora, los meten la fiscalía, no dicen ellos que es un test, pero yo he visto que es una entrevista que no tiene ningún fundamento psicológico, acervo científico psicológico, para darle credibilidad a la víctima de la que está acusando a una persona de abuso sexual. ¿Ya? Entonces, ese es el gran dilema mío. Gracias. Ahí usted hizo varias preguntas.
Lo primero, los pensamientos obsesivos, no, es que yo cuando hablo de pensamiento intrusivo estoy hablando específicamente del tipo de pensamiento intrusivo relacionado con la parafilia. Ojo con eso, es decir, un pensamiento intrusivo relacionado a un acto libidinoso con la parafilia específica, que en este caso la parafilia es el gusto por los niños, así como podría ser la parafilia de la zoofilia, un ejemplo. Entonces, este tipo de personas van a tender a tener pensamientos intrusivos relacionados con ese elemento de deseo sexual. Obviamente, sabemos, y como psicólogos sabemos que existen otras alteraciones, como por ejemplo el TOC, trastorno obsesivo compulsivo, pues que el pensamiento intrusivo va a estar relacionado con el orden, con la limpieza, en fin. Pero en este caso y bajo estos elementos de perfil me hago referencia a esto específicamente. Por otro lado, cuando usted hablaba de la distorsión cognitiva, o sea, básicamente la distorsión cognitiva es una alteración en el significado que mi pensamiento da o en la construcción que da mi pensamiento relacionada a un acto como tal o a un hecho como tal. Claro, hay múltiples tipos de distorsiones cognitivas. En el caso del abusador sexual infantil, normalmente pueden tender a naturalizar, normalizar o justificar cierto tipo de situaciones relacionadas con la justificación de su acto sexual abusivo, de por qué ellos le dan un significado consciente para ellos y real para ellos frente al acto sexual abusivo. Y finalmente, frente a lo que usted manifestaba de las entrevistas a través de Fiscalía, claro, bueno, eso es un elemento, eso es un tema muy largo que tiene mucha tela por cortar. Sí, Fiscalía aplica, ellos aplican hasta ahora el SATAC y el SATAC lo hacen a través de una resolución. Hoy en día el SATAC no es una entrevista forense muy respaldada porque hay nuevos tipos de entrevistas psicológicas forenses para determinar actos en víctimas de abuso sexual infantil. Cuando usted me dice que no evalúan el testimonio, pues realmente Fiscalía no es quien tiene que evaluar el testimonio, sino un perito, en este caso medicina legal. Pero pues también la realidad de hoy es que medicina legal en este momento, los peritos de medicina legal lo que hacen es evaluar la posibilidad del daño, el nexo causal y si el testimonio es coherente, claro y congruente, más no una evaluación y una valoración de testimonio como debería ser enmarcado en la dinámica científica de la psicología del testimonio. Pero bueno, con eso haríamos otro conversatorio relacionado a eso. Vale, Sara, gracias. Yo creo que otras dos preguntas más porque ya estamos cortos de tiempo. Marta, si quieres, por favor, hacerle la pregunta a Sara. Hola, doctora Sara, buenas tardes. Hola, Marta. Quiero hacer una pregunta respecto a protocolos y las escalas que la doctora nombraba. ¿Qué aporte tienen las escalas y los protocolos respecto al abuso sexual infantil? Creo que se le fue en internet a Sara. Profe, te encargo las recomendaciones de bibliografía, por favor. Ya se le cayó la llamada, pero ya se está volviendo a conectar. Mil disculpas. Perdón, se me descargó el celular. Marta, te escucho. Doc, te estaba haciendo una pregunta sobre los protocolos y las escalas. ¿Qué aporte tienen las escalas y los protocolos respecto al abuso sexual infantil? Depende del protocolo y depende de la escala. Frente al abuso sexual infantil, el abuso sexual infantil puede ser relacionado a la evaluación de la víctima o del menor y del abusador o del procesado, en este caso. Entonces, los protocolos, bueno, hay muchísimos protocolos. Si tú hablas de los protocolos de entrevistas como tal a víctimas, sirven y muchísimo. O sea, son base para las entrevistas forenses y las evaluaciones psicológicas forenses en una víctima o presunta víctima. Hay muchísimos protocolos de entrevista forense. Está el Nietzsche, el SATAC, el Michigan, la entrevista cognitiva. Hay un protocolo de entrevista dentro de un modelo que se llama HELP, que hoy está tomando muchísima fuerza. ¿Y esto para qué nos sirve? Para hacer una adecuada indagación frente al tiempo, modo y lugar y un análisis del contenido del testimonio, es decir, un análisis para
para recuperar lo que más se pueda en la memoria en torno a los hechos. Entonces los protocolos son básicos. Y frente a las escalas, pues bueno, también las escalas también son de uso forense para evaluar tanto a víctimas como a victimario y también son muy importantes, pero pues obviamente las pruebas psicológicas tienen que también estar incluidas dentro de estos procesos para evaluar personalidad, psicopatología, daño, en fin. Vale, gracias, Sara. Elmer, por favor, ¿puedes hacer tu pregunta? Muy buenas noches, doctora Sara. Muchas gracias por la conferencia, muy puntual. Aprendí cosas nuevas. Sí, la resolución que se utiliza actualmente para que la Fiscalía, que es la llamada por la ley, hacer las entrevistas por ese es el NICH, el protocolo NICH, a través de la resolución 003 de 2023, que es vinculante para ellos. Quería preguntarle a la doctora, ¿usted qué opina sobre el control químico para regular un poco los impulsos de las personas que tienen esta tendencia a la pederastia o a la pedofilia, el tratamiento endocrino? Es decir, usted me hace referencia a la castración química. Creo que a través de unos, no sé si se llaman antígenos, tratan de regular Son castraciones químicas. Sí, son castraciones químicas, no que es que la castración química muchas veces piensa la gente que es castrarlo, no, realmente es generar ciertos medicamentos para reducir la libido. Lo que pasa es que no se ha demostrado realmente la efectividad porque muchas veces las personas pueden hacer traspasar el elemento de deseo, no necesariamente con la erección y demás, sino con los tocamientos, y también se ha comprobado pues que es un proceso reversible. Entonces realmente hoy en día y hasta por ética, hoy en día, si tú ves las nuevas investigaciones científicas relacionadas con el tratamiento a abusadores sexuales infantiles en el marco de los derechos humanos y de la justicia restaurativa y terapéutica, no lo avalan o pues lo rechazan. Hace 80 años atrás hacían la lobotomía, ¿no? Para controlar los impulsos y los deseos sexuales. Perfecto, vale, muchas gracias. Listo, Silvia, ¿puedes abrir tu micrófono para hacer la pregunta? Gracias, Elmer, por tu pregunta. Hola, doctora Sara, buenas noches. Hola, Silvia. Doctora, tengo una pregunta muy puntual. Yo soy psicóloga jurídica y forense, ya que estamos hablando de la parafilia y puntualmente de la pedofilia. En estos momentos estoy trabajando en la defensa de un acusado por el delito de pornografía. A él le hicieron un allanamiento y le encontraron un celular y en el celular, en el caché de le encontraron unas imágenes de unos menores de edad, o sea, unas fotografías de unos menores de edad. Entonces, pues no sé, desde la psicología, ¿qué aportes me podrías brindar al respecto? Lo que pasa es que, claro, no existe una víctima directa, ¿verdad? Entre comillas, porque no hay un acto como tal. El problema es que está en el marco de un delito porque aporta a un elemento ilícito que es la pornografía infantil y la exposición de otros niños a la pornografía infantil. Lo que yo podría aconsejarte es enmarcar en que no existía, o sea, que puede tener la pedofilia enfocada en la parafilia, pues, en la pornografía infantil, como un elemento de contención conductual. ¿Me entiendes? Es decir, o sea, como un elemento que contiene o que busca reducir la probabilidad de generar un acto o una escalada criminal. Por ahí se puede ir, teniendo en cuenta, y si tú analizas factores criminógenos, en fin, factores exógenos, endógenos y demás, y determinas que no existe un riesgo, podrías aplicarle el SBR20, versión 2, que ese te indica si existe riesgo de incidencia en actos sexuales abusivos. Si no tiene conductas criminógenas y de riesgo, podrías explicarlo por ahí, que pueden existir tendencias pedófilas, pero con un tratamiento y demás no habría un riesgo. Pero el problema es que pues finalmente, aunque no hay una víctima directa en el marco de la pornografía, pues obviamente está cometiendo una conducta ilícita, ¿no? Listo, doctora, muchísimas gracias. Súper completo, Sara, gracias. Finalizamos con Laura, ya como para dar cierre a esta sesión. Laura, adelante. Hola, buenas noches para todos y para todas. Hola, yo soy una súper colada, soy trabajadora social, pero estoy aquí bastante interesada en el tema. Digamos que me surgió una duda. Yo trabajo con el ICBF, básicamente trabajo activando las rutas
pues de atención. Y claro, llegan muchos casos y muchos procesos relacionados con abuso y con presuntos abusos. Entonces, a mí me surge la duda hasta qué punto se lograría generar una incidencia o un análisis que permita identificar a estas personas. Es decir, claro, a nosotros nos reportan ahí como unos parámetros para identificar si hace parte o no pues, del espectro de la violencia sexual, pero pues el seguimiento es muy difícil. Igual también siento que se deja como muy amplio el hecho de cómo identificar y simplemente se pasa de largo por el proceso. Entonces la pregunta básicamente es, ¿cómo se puede lograr identificar y cómo se pueden lograr ejecutar procesos pues satisfactorios para evitar que se llegue a un acto? Sí, no sé si me hago entender, no sé si... ¿Cómo se puede lograr identificar en una persona que está dentro de un proceso por un acto o por una sospecha? Exactamente, o sea, hay un presunto, Ya, un pero presunto, ya, sí te entiendo. Tiene que hacerlo un perfil, tiene que hacerlo un psicólogo forense. Y tiene que ser una persona especialista en el tema de psicología forense que pueda hacer una evaluación de riesgo criminal asociada a la pedofilia. Ok, Es pero la única entonces, forma. ¿cómo logramos? O sea, es que ahí está el tema, ¿no? Creo que ese es el punto difícil y es, pues, ¿cuántos psicólogos peritos hay? Sí, ¿Sí? sí, Y a totalmente te cuántos puede entiendo. acceder la institucionalidad para evitar que estos actos sigan Sí, sí, yo ocurriendo, te ¿no? entiendo. La situación es que cuando tú me dices sospecha, ¿cómo identificamos? Sería antiético, incluso se pasaría pienso yo, ¿no? Como los derechos tanto de la persona con la que se genera la sospecha, emitir un checklist, por ejemplo, ¿sí me entiendes? Eso no se puede porque finalmente no, tú no vas a evaluar, si vieron ahí en una hora traté de resumirles, súper resumirles, imagínate lo que es la evaluación para determinar si efectivamente existen esos niveles de riesgo. Entonces, a través de un checklist, como por ejemplo hacen comisarías de familia con los riesgos de violencia, que tampoco estoy de acuerdo, tú a través de un checklist no vas a identificar estos elementos. Son elementos criminógenos que necesitan de pruebas psicológicas, de escalas cognitivas, de entrevistas forenses, de corroboración periférica, de análisis documental, en fin, ¿sí? Entonces es complejo realmente. O sea, realmente estamos muy lejos de Sí. generar algún tipo de proceso Así como es. preventivo, por decirlo así. Como preventivo, más bien los programas de prevención, pero eso sí ya es otro cuento que tiene que estar relacionado con la prevención primaria en el marco del sistema de salud, ¿no? Ahí sí por allá, o sea, que le den la facilidad y el acceso a muchas personas y que tengan la oportunidad de decir, venga, yo tengo una atracción hacia los niños, ayúdeme, pero que exista un tratamiento efectivo o medianamente efectivo con personas preparadas dentro del marco de salud para trabajar con ellos. Pero también estamos lejos, o sea, dime quién va a ir a decir eso al sistema de salud si van a saber que lo van a notificar y el secreto profesional no va a estar. Es muy complejo y ese es el primer punto que bajo mi consideración como salubrista pública también tendría que hacerse. De acuerdo. Eres muy amable, muchas gracias. Con mucho gusto, Laura. Perfecto, ya terminaríamos con las últimas dos preguntas. Si quieres abrir tu micrófono, por favor, Nidia. Al parecer no. Carolina, por favor, puedes abrir tu micrófono. Con esta pregunta terminaríamos. Gracias, doctora Sara. Yo te quería hacer una pregunta. ¿Qué recomendación nos das a los psicólogos clínicos que de pronto recepcionemos como motivo de consulta una parafilia o pues específicamente pedofilia? No que vaya a la pederastia, de pronto que no haya una planificación estructurada, un trastorno obsesivo compulsivo de base. ¿Qué recomendaciones nos darías para personas que podamos como psicólogos clínicos recibir esto dentro del motivo de consulta? ¿Cómo podríamos proceder? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque yo creo que casi no pasa por el miedo, pero muchas de las personas lo hacen
Yo he tenido algunos, bueno, no muchos, pero en mi experiencia profesional he tenido personas que me lo han dicho. Y el problema es que no existe un programa estipulado, ¿no? Sin embargo, lo que yo te recomiendo es, como si eres psicóloga clínica y quieres tener la responsabilidad ética y terapéutica desde tu rol, lee los programas que han establecido en Canadá y en Alemania para abusadores sexuales infantiles. Ahí hay una serie de pasos y son programas muy completos, que hay una serie de pasos para trabajar. Hay muchísimos como subescalas, no subescalas, subprogramas dentro del programa grande, donde se trabaja todo el tema de reestructuración cognitiva, el tema de educación sexual, de responsabilidad, de minimización de riesgos y daños, de los temas de empatía, modificación de elementos de personalidad, incluso la inclusión de un tratamiento psiquiátrico para el tema sexual, libidinoso, si hay un trastorno, en fin. Entonces, esos programas se pueden dar, obviamente, pues va a ser complejo hacerla como tal completo, pero pienso que te podría dar herramientas para empezar a trabajar ciertos elementos y como psicólogos creo que el tema cognitivo es uno de los elementos más importantes que podrías trabajar ahí. Pero que yo te diga, hay un programa así, asá y asá para que trabajes, es muy complicado, pero creo que te pueden ayudar a guiarte. Excelente, gracias, doctor. Vale. Creo que hay una Perfecto. en el chat. Luis Fernando comentándonos pues que es perito psicólogo y que desde hace Ok. 19 años ha manejado este tipo de temas. Entonces ya con esto cerramos todas las preguntas, cerramos pues todo el espacio que tuvimos el día de hoy. Sara, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nuevamente este tipo de espacios son claves, como tú te puedes dar cuenta y que creo que es lo que buscábamos en este espacio es acercarnos a todas esas personas que están en búsqueda de este conocimiento, de esta experiencia que tú ya tienes. Y pues para nosotros es de mucho valor que tú te permitas interactuar en estos espacios. Entonces, agradecerte mucho por el tiempo que nos brindas y por siempre estar dispuesta a compartirnos tu conocimiento. Nada, con muchísimo gusto. Ahí yo estoy en redes, por ahí yo publico mucho material y mucho contenido que les puede servir relacionado a todo eso que hablamos. Estoy como Sara Gómez, psicóloga forense, en Instagram. Si quieren seguirme y mirar ahí cositas para que aprendan. Sara Gómez, psicóloga forense. Voy a escribirlo, voy a intentar escribirlo bien. Arroba Sí, Sara Sara Gómez, Gómez, psicóloga. psicóloga forense, no tiene como mucho. Listo, ahí sí está en Instagram para que puedan seguirla, Sara. Realmente es una profesional muy, muy completa y van a aprender muchísimo de todo el conocimiento pues, que ella tiene. Entonces, con esto cerramos todo el espacio del día de hoy. Agradecerles muchísimo a todos los psicólogos que se tomaron el tiempo de conectarse con nosotros. Realmente el conectarse nada más ya apoya mucho el crecimiento de la psicología, apoya el seguir generando este tipo de espacios y estamos muy agradecidos de que pues el día de hoy hayamos podido celebrar con tan buenos invitados. Feliz día del psicólogo a todos. Feliz día, Sara. Muchas gracias. Feliz día para Muchas todos. Un gracias, abrazo. Sara. Muchas gracias. Y para Gracias, todos Mónica. recordarles, gracias, Sara, y recordarles que el día de mañana vamos a hacer, tienen que estar muy pendientes a nuestro Instagram, que vamos a hacer el sorteo, ¿listo? Con las personas que se inscribieron a todas las charlas, vamos a coger una data y ahí pues aleatoriamente vamos a hacer la premiación de los 3 usos de una prueba, no de usos, sino de usos de la prueba, ¿listo? Entonces, gracias a todos por su asistencia y nos vemos en una próxima. Que estén bien. Gracias, Pau.